Buenos días, agradezco mucho a la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, a la licenciada García, la invitación a este foro y que bueno les pueda presentar lo que se ha dado con respecto al panorama epidemiológico de los riesgos de trabajo en población afiliada al IMSS. Aquí quiero acotar, únicamente estamos hablando de trabajadores que tienen acceso a la seguridad social a través del Instituto Mexicano del Seguro Social. No está incluido trabajadores del Estado, trabajadores que trabajan por su cuenta, únicamente los más casi 17 millones de trabajadores que actualmente disfrutan de este beneficio de la seguridad social. Y bueno, específicamente para el Distrito Federal me gustaría, si me pueden hacer favor de pasar las diapositivas. La que sigue. Tenemos en el Instituto Mexicano del Seguro Social aproximadamente 866,000 empresas registradas para 2015. De esas empresas, 106,000 pertenecían a la Ciudad de México. Como ven, prácticamente más o menos un poco más arriba del 10% del total de empresas afiliadas. Posteriormente, en cuestión de población trabajadora vemos un fenómeno curioso. En el caso de a nivel nacional, para 2015 tenemos 17,5 millones de trabajadores afiliados y de estos 2 millones corresponden a trabajadores que se encuentran ubicados, no se encuentran trabajando en el Seguro Social, sino que su adscripción afiliatoria se encuentra en el Distrito Federal. De estos tenemos prácticamente 11 millones que son varones, 1 millón que son varones en toda la República Mexicana, 1,160,000 que son varones igual en el Distrito Federal, y de estos también tenemos que 6 millones son mujeres para toda la República Mexicana, y para el Distrito Federal se registraron 852,000 trabajadoras. Sí. Prácticamente la relación hombre-mujer que se da en la población trabajadora afiliada al IMSS se invierte cuando hablamos ya de la Ciudad de México. Hay un empoderamiento de la mujer trabajadora específicamente para la Ciudad de México comparada con toda la República Mexicana. La que sigue, por favor. Ahora, si ustedes lo recuerdan, hablamos que de los riesgos de trabajo, como ya lo decía el doctor Tobalín, la ley establece que tenemos 3 tipos: accidente de trabajo en trayecto y enfermedad de trabajo. ¿Y qué es lo que pasa con respecto a estos 3 eventos, comparando la Ciudad de México, perdón, la ahora Ciudad de México, con toda la República Mexicana? Hablando de población afiliada al IMSS. Como ustedes pueden ver, con respecto a los accidentes de trabajo, que es esta línea azul, para la República Mexicana, para todo el país, a nivel nacional, tenemos que para 2014, había un ligero descenso en los últimos años, pero para este año a nivel nacional prácticamente empieza a estabilizarse la tasa de accidentes de trabajo. En el caso del Distrito Federal tenía el mismo comportamiento, un poco más drástico que la República Mexicana, pero empieza a haber un ascenso nuevamente del número de accidentes de trabajo, específicamente la tasa de accidentes de trabajo, ¿sí?, para la Ciudad de México. Algo que les quiero comentar, ustedes pueden decir, ¿está pasando que se están accidentando más? Si ustedes me lo preguntan, no sé la respuesta, pero les quiero comentar una cosa. El Instituto Mexicano del Seguro Social está consciente, y porque es un fenómeno que se presenta en todos los países, que los casos tanto de accidentes como de enfermedades de trabajo en población trabajadora se encuentran subregistrados. ¿Qué quiere decir? Que los casos que llegan al IMSS son todavía menos que los que en la realidad se presentan. Por muchas causas no llegan al instituto para calificarse, por los motivos que ustedes quieran, por el temor del trabajador, por desconocimiento de sus derechos, o porque el empleador inclusive le da otras alternativas de solución a su problema, que hace que no lleguen al instituto. Muchísimas causas pueden pasar. El caso es que se considera que a nivel nacional, el IMSS específicamente, no sé otras entidades de seguridad social que tengan esta prestación en el ramo de riesgos de trabajo, pero en el caso del IMSS
hicimos un estudio y pensamos que el subregistro de los accidentes de trabajo se encuentra aproximadamente en un 30%, ahora un 30%. En el caso de las enfermedades es más grave el asunto. A nivel internacional también es un problema esa situación. Es decir, tenemos muy pocas enfermedades de trabajo a nivel nacional registradas. Y no es porque no haya, es porque no se detectan. O porque el trabajador tampoco es consciente que tiene una enfermedad profesional y acude a los servicios de salud en el trabajo para su calificación. O el médico tratante, que lo está tratando, válgase la expresión, tampoco sospecha que tiene una enfermedad de trabajo y por lo tanto no lo deriva a los servicios institucionales para su calificación. De tal manera que para enfermedades de trabajo en México, en el caso del IMSS, más o menos estamos calculando en un 92%, o sea, solamente calificamos el 8%. Entonces, ante esta situación que les comento, lo que está haciendo el IMSS de unos años para acá es haciendo acciones que permita que cada vez más se puedan detectar estos eventos. ¿Sí? Estamos haciendo acciones de capacitación a nuestros médicos, tanto tratantes como de nuestros servicios, ¿sí? Haciendo difusión a través de muchos medios, pero con tal de que el trabajador que presenta un accidente, un probable accidente o enfermedad de trabajo, acuda al instituto para poderlo calificar y de tal manera que pueda recibir los beneficios que la ley le otorga. Entonces, si ustedes ven este fenómeno, ¿sí? Y sobre todo lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, si ven los accidentes de trayecto a nivel nacional, esta es raya verde que está por aquí, más o menos no han crecido, han sido constantes su comportamiento a nivel nacional. Y en el caso del distrito, de la Ciudad de México, perdón por decir de tanto, licenciada García, una disculpa, no es voluntario. En el caso de la Ciudad de México es esta raya morada. Como pueden ver, ha habido un descenso en el último año de los accidentes en trayecto. ¿Y qué pasa con las enfermedades de trabajo? Esta raya azul, como ustedes pueden ver, ha habido un crecimiento sostenido a nivel nacional de las enfermedades de trabajo. ¿Es porque haya más? No lo creo, o no lo sé. Pero sí somos muy conscientes en el IMSS que esto se deriva más de la capacidad de los médicos tratantes, de los médicos de salud del trabajo, del propio trabajador, para poder reconocer, detectar estos problemas y que estos lleguen a poderse calificar y el trabajador reciba lo que le corresponde. Entonces, básicamente consideramos que es derivado de esas acciones de detección de las enfermedades de trabajo. Y en el caso de la Ciudad de México, ahí la lleva. O sea, ha habido un crecimiento también muy leve también para esos fenómenos. Consideramos que tenemos que trabajar mucho en esto y vuelvo a repetir, a lo mejor podría sonar escandaloso para algunos pensar que hay más enfermedades de trabajo. No es que hay más, es que las que hay se están detectando. O no sabemos si haya más, pero mínimo las que están presentes se están detectando más. La que sigue, por favor. Ahora, si ustedes lo recuerdan, las enfermedades y accidentes de trabajo pueden generar secuelas o una discapacidad permanente. Esto es cuando hablamos de la incapacidad permanente. Si vemos a nivel nacional, ha habido un incremento de las tasas de la incapacidad permanente por accidente de trabajo. En el caso de la Ciudad de México, ha habido también ese crecimiento. Mucho de esto se obedece precisamente al crecimiento de la población trabajadora que se ha presentado en el instituto, pero también obedece a la condición de que ha habido una mayor detección y calificación de estos eventos. ¿Qué pasa para el accidente en trayecto, por ejemplo? En el caso del accidente de trayecto, vemos que sus tasas han sido constantes, no ha habido un crecimiento. Igual para la Ciudad de México han sido unas tasas constantes, pero en el caso de las enfermedades de trabajo sí vemos que las secuelas o la incapacidad permanente derivada de una enfermedad de trabajo ha ido incrementándose porque se están detectando más casos y en el caso del DF esto no se ha presentado ese fenómeno, han sido tasas constantes. La discapacidad por enfermedad de trabajo no ha presentado incremento para la Ciudad de México. La que sigue, por favor. Por ejemplo, voy a copiar un poco al doctor
en su ejercicio para que estemos un poquito despiertos. Vamos a poder, o más vamos a hacer un ejercicio de detección aquí. ¿Cuántos son trabajadores aquí que levanten la mano? Trabajadores en activo. Ok. De esos trabajadores en activo, ¿quiénes hacen labores con sus manos? La que sea. Ok. De esos trabajadores que trabajan con sus manos, ¿quiénes en algún momento de su trabajo, de estar trabajando, de estar haciendo sus labores, han tenido adormecimiento de los dedos o dolor inclusive? Levante las manos. Bueno, pues ahí les doy una noticia. Es muy alta la prevalencia de lo que ustedes lo pueden. Yo podría decir que de los que levantaron la mano, el 70% tienen este problema. Pues bienvenidos al síndrome del túnel del carpo. No les quiero asustar, pero puede ser, no es obligado, pero puede ser que tengan datos incipientes, ¿sí?, de túnel del carpo, que puede ser por su trabajo o puede ser por condiciones que están haciendo fuera de su trabajo, pero que sí está determinado por movimientos repetitivos de la mano. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque muchos trabajadores ni siquiera son conscientes que puede tener enfermedad de trabajo, ¿sí? Piensan como que es hasta normal que tengan esta condición cuando no lo es, cuando se deriva de su actividad laboral. Bueno, ¿qué pasa con las defunciones? A nivel nacional hemos visto un descenso, qué bueno. Les quiero decir una cosa, los riesgos de trabajo son muy, entre comillas, fáciles de esconder, es decir, pueden no detectarse o subdiagnosticarse un accidente o una enfermedad. Pero las defunciones, esconderlas está difícil, o sea, ¿y qué es lo que dicen a nivel internacional? Que el mejor indicador que mide la prevención en centros de trabajo es la tasa de defunciones por riesgo de trabajo. Y como pueden ver, en el caso del distrito de la República Mexicana, ¿sí?, ha habido un descenso de este indicador de la tasa de defunción. Últimamente se ha estancado en los últimos 3 años, pero sigue habiendo tasas menores a los años pasados. En el caso del DF, de la Ciudad de México, perdón, ha sido una situación un poco disímbola durante todo este periodo de 2007 a la fecha. Sin embargo, hubo un ligero repunte para accidente de trabajo para los últimos 2 años. En el caso de la mortalidad por accidente en trayecto, a nivel nacional ha sido constante, no ha habido un incremento, y en el caso de la Ciudad de México también no ha habido un incremento, a pesar de que es una ciudad tan grande, a pesar de que es una ciudad que uno podría pensar con tantos peligros públicos, no ha habido un incremento tanto de las tasas de accidentes de trayecto como de la defunción por estos eventos. La que sigue, por favor. Ahora, ¿cuáles son las actividades económicas que más se accidentan? Prácticamente el comportamiento de la Ciudad de México con la República Mexicana es muy parecido. En primer lugar, supermercados, tiendas de autoservicio. Segundo lugar, trabajadores de la construcción o actividad económica de la construcción. Y tercer lugar, compra de alimentos y bebidas. O sea, prácticamente la industria de servicios es la más prevalente en cuestión de la tasa de accidentes de trabajo. La que sigue, por favor. A nivel de la Ciudad de México, igual es básicamente servicios, como es alimentos, supermercados, servicios profesionales. Y en cuarto lugar, muy parecido a la República Mexicana, actividad de la construcción. La que sigue, por favor. De las enfermedades de trabajo, ¿quiénes son las actividades que más se accidentan a nivel nacional? Está la industria de la transformación, básicamente las mecánicas, la construcción y servicios de hotelería. La que sigue. Y en la Ciudad de México, igual, servicios, como les digo, actividades de servicios como servicios profesionales, seguridad social, supermercados, alimentos, etcétera, ¿sí? O sea, aquí prácticamente la actividad preponderante es, en la Ciudad de México, ya lo sabemos, las actividades de servicios. La que sigue, por favor. ¿Y cuáles son las ocupaciones que más se accidentan? Por una parte, los que se encargan de la estivación, de la estiva, del almacenamiento, de carga, ¿verdad? Empleados de venta, cargadores, albañiles a nivel nacional y a nivel de la Ciudad de México, la que sigue,
Los que más se accidentan igual, ¿sí? Almacenistas, empleados de ventas, barrenderos y otros trabajadores no clasificados. La que sigue, por favor. ¿Quiénes son los que más se enferman? ¿Qué enfermedades trabajan a nivel nacional? Operadores de maquinaria, sí. Almacenistas también, y soldadores y cortadores y mineros a nivel de la República Mexicana, de toda la República. La que sigue, por favor. Y de la Ciudad de México, algunas ocupaciones especificadas, bueno, aquí es un problema de codificación de nosotros, almacenistas, barrenderos, o sea, básicamente también puros trabajadores de servicios. La que sigue, por favor. ¿De qué se accidentan ahora estos trabajadores? En el caso de la República Mexicana, a nivel nacional, los trabajadores afiliados al IMSS, básicamente son lesiones de mano, lesiones de tobillo y lesiones de cuello, de columna cervical. La que sigue. Y la Ciudad de México tiene los mismos problemas. En primer lugar, mano, segundo lugar, tobillo, tercer lugar, cuello. La que sigue. ¿Cuáles son los motivos o las causas externas por las que se accidentan? Golpes contra fuerzas inanimadas, caídas y exceso de cargas, por ejemplo, cargas pesadas, etcétera, es de lo que más accidentes. La que sigue, por favor. Y bueno, motociclista, el cuarto lugar, como también en la Ciudad de México. Prácticamente son las mismas causas. La que sigue. Ahora, de esas, ¿cuáles son las incapacidades permanentes, es decir, las discapacidades que más se presentan en esta población? En primer lugar, amputación traumática de la mano a nivel nacional es el primer diagnóstico. Segundo, secuelas por fractura de mano muñeca. Y tercero, fracturas de pierna, inclusive tobillo. Ese es a nivel nacional. Y en el caso de la Ciudad de México, la que sigue, los principales diagnósticos que generan discapacidad por un riesgo de trabajo, o accidente, perdón, igual amputación traumática de la mano, fractura de la mano y fractura de antebrazo. O sea, prácticamente lo que prevalece es miembro superior. ¿La que sigue? ¿Y cuáles son las principales enfermedades de trabajo? A nivel nacional sigue siendo la reina, sigue siendo problemas de sordera. Esa siempre ha sido la principal enfermedad de trabajo porque pues hay ruido por todos lados, sobre todo en metales mecánicas, en extractivas, etcétera. Segundo lugar, neumoconiosis, que es polvo en los pulmones. Y tercer lugar, problemas de columna. ¿La que sigue? En el caso de la Ciudad de México, los principales diagnósticos que generan incapacidad permanente también son muy parecidos, pero aquí hay algo muy interesante en la Ciudad de México. El tercer diagnóstico, por ejemplo, obviamente aquí no tenemos neumoconiosis porque no tenemos minas, no es prevalente la minería en la Ciudad de México, pero tenemos problemas, por ejemplo, derivados de condiciones ergonómicas, como son dorsopatías y un padecimiento que no se registra o no se registraba a nivel nacional hasta hace unos años en los 10 primeros padecimientos, pero que actualmente ya se registra como por el quinto lugar y el Distrito Federal lo tiene en el tercer lugar, el DF, la Ciudad de México, perdón, en el tercer lugar como padecimiento que genera una incapacidad permanente. ¿La que sigue? Y de funciones, bueno, prácticamente lo tenemos por traumatismo craneal, fractura de cráneo y otras causas. La que sigue. Y para el Ciudad de México prácticamente es parecido. ¿Sí? La que sigue, por favor. En caso de enfermedades de trabajo, tenemos neumoconiosis en primer lugar, que produce defunciones en toda la República Mexicana, y en segundo lugar una situación inédita, que es cáncer ocupacional. Nosotros antes en el IMSS, en 10 años diagnosticábamos 5, 8 casos de cáncer de trabajo, y actualmente ya estamos calificando un promedio de 15 a 20 casos al año. De tal forma que primera vez en el año tenemos 3 casos de defunción detectada por cáncer de trabajo. ¿La que sigue? Y bueno, pues este es el panorama epidemiológico. Algunas cosas caracterizan a la Ciudad de México, obviamente por ser una ciudad industrializada con alta densidad poblacional, pero que definitivamente hay comportamientos muy similares con la población trabajadora de la República Mexicana. Pues les agradezco, licenciada García, este es su panorama, espero
puedo hacerle esta información y muchas gracias por su atención.